Muy buenas noches, mi nombre es Marisela Padilla. Sean bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube sobre demografía histórica, América Latina, un repaso demográfico. Hoy, en un nuevo capítulo sobre población y desarrollo, presentamos el artículo recomendado de la semana. Y para comprenderlo mejor, nos acompañan los historiadores e investigadores de la Universidad de Costa Rica, Gabriel Madrid, Víctor Hernández y Jorge Betancourt. El artículo que proponemos para el día de hoy se titula Población y desarrollo en América Latina y el Caribe, un desafío para las políticas públicas. Este es un trabajo de los autores Reinaldo Barrac, Miguel Villa y Jorge Rodríguez, publicado en el año 2000. Muy buenas noches a nuestros invitados nuevamente, les agradecemos su compañía para discutir un tema tan vigente para América Latina. Muy buenas noches, un saludo a quienes nos acompañan en la transmisión y por supuesto gracias por extendernos esta invitación. Muchas gracias, es un gusto poder acompañarles en esta conversación sobre las realidades de millones de personas en América Latina. Un saludo a todos. Muchas gracias, caballeros. Bueno, en esta primera parte queremos conocer primero que todo a los autores de la lectura recomendada. Para hacerlo, quisiera preguntarle a su persona, Gabriel, ¿quiénes son nuestros autores de la semana? ¿Cuáles han sido sus trayectorias académicas y laborales, desde luego? Bueno, Marisela, es importante empezar indicando que el texto que presentaremos fue producido por 3 investigadores del CELADE, es decir, del Centro Latinoamericano de Demografía. Quizá antes de referirme a estos autores, me parece conveniente contarle un poco a la audiencia sobre este centro. Este fue instituido desde 1957, producto de un convenio entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno chileno. Desde entonces terminó siendo parte de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y estableció su sede central en Santiago de Chile. También me permito contarles que desde 1997 el CELADE se encargó de la división de población de CEPAL, apoyando investigaciones demográficas, y es justamente en este contexto que en el año 2000 se publica el trabajo que hoy nos convoca. Así, el primero de los investigadores es Reinaldo Barrac, quien fue director del CELADE, quien además destacó a nivel político como secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL desde finales de la década de 1990 hasta el año 2004. Durante ese periodo sobresalieron sus estudios sobre diferentes temáticas relacionadas con la demografía regional, los cuales fueron publicados en revistas especializadas, sobre todo aquellas promovidas por la CEPAL. Por otro lado, Miguel Villa fue oficial a cargo de la división de demografía, también del CELADE, quien al igual que Reinaldo llegó a ser director de este mismo centro. Figuró también como jefe del área de población y desarrollo del CELADE y colaboró con numerosas conferencias, seminarios y publicaciones académicas sobre demografía latinoamericana con el sello de CEPAL. Por su parte, Jorge Rodríguez Viñoli es el autor más activo en la actualidad, con publicaciones recientes o al menos durante la última década. Les cuento que es sociólogo por la Universidad de Chile con un posgrado en políticas de población y otro en políticas y programas de desarrollo. Cuenta con estudios de doctorado en Historia Económica y Social de América y además es asistente de investigación senior de la División de Población del CELADE, por lo tanto es un colaborador recurrente de la CEPAL. Tiene publicaciones en temas especializados como migración interna, distribución espacial de la población, segregación residencial, movilidad intraurbana, fecundidad adolescente, reproducción y familia, entre muchos otros que discutiremos a continuación. Entonces, como podemos observar, todos estos investigadores tienen formación en demografía y saben sobre todo cómo aplicar ese conocimiento en el desarrollo de políticas públicas en la región. Además de que, por supuesto, todos han formado parte de la CEPAL. Ahora bien, Gabriel, ¿podrías comentarnos sobre la interrogante que motiva a los autores a desarrollar esta investigación? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el problema que se plantean los investigadores en este caso es innovador en contraste con el abordaje que se había hecho hasta entonces sobre población y desarrollo. Tradicionalmente las investigaciones se limitaban a explicar el crecimiento económico a través del crecimiento demográfico, esto sin considerar otras variables, ya fueran culturales, políticas, sociales, históricas, entre otras. En este caso, los investigadores proponen analizar la relación entre las distintas dinámicas poblacionales de América Latina y su desarrollo económico y social durante las últimas 2 décadas del siglo XX. Además, estos expertos proponen en su artículo recomendaciones de política pública para potenciar ese desarrollo, dados los hallazgos encontrados en las tendencias demográficas latinoamericanas. Qué interesante este nuevo planteamiento con un enfoque cepalino más holístico y sobre todo ajustado a la realidad latinoamericana. Gabriel, nos gustaría que ahora nos dijeras a qué tipo de fuentes tuvieron que recurrir los autores de este estudio para abordar el problema que establecieron y finalmente llegar a las conclusiones contenidas en el proyecto.
De igual forma, nos gustaría mucho conocer el enfoque metodológico con el cual los autores trataron las fuentes implementadas en la investigación. Bueno, Marisela, en realidad los investigadores hicieron uso de una diversidad de fuentes que respaldaron efectivamente los hallazgos presentados en su trabajo. Por una parte, utilizaron censos poblacionales nacionales, así como encuestas especializadas en demografía y salud de varios países de la región. Por otra parte, ellos desarrollaron una metodología de análisis cuantitativo, reflejado por ejemplo en estimaciones propias a partir de una serie de datos recolectados por el mismo CELADE, utilizando la estadística descriptiva y también el análisis de tendencias. También el trabajo se contrastó con otras obras cepalinas, así como con investigaciones de especialistas en estos temas. Es decir, no descartaron el empleo de fuentes secundarias revisadas a través de técnicas documentales. Muy pertinente esto que comentas, Gabriel, sobre las fuentes nacionales utilizadas para explicar la problemática a un nivel regional. Sabemos que América Latina es un lugar que comparte una serie de características sociohistóricas a pesar de su gran diversidad. Y es que estos son problemas que necesitan en definitiva una explicación transnacional, sobre todo en este mundo globalizado en el que vivimos. Les agradecemos de sobremanera a las personas que siguen nuestra transmisión en vivo en este su canal América Latina, un repaso demográfico. Recuerden activar la campanita para recibir más notificaciones sobre nuestros nuevos contenidos. Gabriel, quisiera que nos comentaras ahora un poco sobre los principales conceptos que los autores señalan como indispensables para comprender mejor los debates sobre población y desarrollo. Bueno, primero que todo, este es un trabajo que se adhiere a la teoría de la transición demográfica y sus diferentes etapas. Por otra parte, Marisela, como lo mencionas, hay una serie de conceptos clave que los expertos han desarrollado. En primer lugar, me permito mencionar el concepto de capital humano, el cual hace referencia a las capacidades físicas, a las habilidades técnicas, a los conocimientos de las personas. De acuerdo con la teoría de capital humano, para garantizar el desarrollo es necesaria la inversión en recursos humanos, ya sea en nutrición, en salud, en educación, todas estas condiciones que permitan la acumulación de capital humano desde la tierna infancia y que con ello haya una adaptación gradual al avance tecnológico de la época. En un segundo lugar tenemos también el concepto de equidad, que es importante no solamente éticamente hablando. Aquí hay que mencionarlo, la desigualdad es un problema para la competitividad de un país, puesto que se desperdician las capacidades del segmento empobrecido. Y aquí justamente me permito hacer un paréntesis. A ver, la inversión en recursos humanos es una manera eficiente de atender el crecimiento económico y la equidad. No obstante, los investigadores señalan que hay una dinámica sociodemográfica propia de la pobreza, que la vuelve cíclica. Es decir, un cambio en la demografía de los pobres por sí mismo no asegura mejores condiciones económicas, lo cual se expresa de una forma muy interesante en la región para el periodo estudiado. Bueno, parte de las paradojas que caracterizan a América Latina. De igual forma, el texto nos presenta el supuesto de sustentabilidad, el cual establece que una población equilibrada, demográficamente hablando, asegura una presión sobre los recursos naturales sostenible. Los efectos ambientales derivados de la dinámica demográfica dependen, por supuesto, de las actividades que se estén realizando sobre el ecosistema. Me parece muy valioso reconocer que no solamente la sobrepoblación es un problema para los ecosistemas, sino también la manera en que el conjunto demográfico utiliza su capital natural. Asimismo, deben de considerarse las desigualdades sociales muy marcadas en América Latina, la región más desigual del mundo, que propician que muchos de los pobres sobreexploten lo poco que tienen y que muchos de los ricos derrochen su capital natural. Y por último tenemos el concepto de gobernabilidad, que en este caso reconoce la participación y la democracia como ejes centrales en el desarrollo contemporáneo. Sin embargo, la democracia por sí sola no puede garantizar un desarrollo a largo plazo. En ocasiones no garantiza el bienestar material de su población o los derechos ciudadanos. Por eso debemos de promover en la región la participación popular, pero una participación popular activa, informada, con evidencia científica más accesible sobre las políticas públicas exitosas, y también la concertación interregional, con acuerdos multilaterales de largo plazo que garanticen estabilidad en esas políticas públicas. En definitiva, este enfoque teórico se disocia con otros enfoques tradicionales que entendían el desarrollo únicamente como crecimiento económico, y cuya mayor preocupación demográfica para ese aumento en la productividad era el crecimiento poblacional. En esta investigación emergen nuevas preocupaciones, como lo expondrán mis colegas, que relacionan desarrollo con población. Con estos conceptos claros podemos pasar a reflexionar sobre los principales contenidos del texto. Bueno, como diversas investigaciones lo han señalado, algunas precondiciones son relevantes para que una sociedad avance hacia un desarrollo sostenido. Algunos de esos elementos indispensables son el progreso técnico, el capital humano, la generación de empleo y los perfiles cualitativos requeridos en la demanda y oferta de la fuerza de trabajo. Víctor,
Entendemos que en cuanto al empleo en América Latina y el Caribe, el desempleo afecta significativamente a la población joven. En ese sentido, ¿qué referencias hacen los autores acerca del desempleo juvenil en la región? Claro, Marisela, es importante lo que señalan los investigadores respecto a los niveles de desempleo en la región, puesto que, por ejemplo, los índices generalmente son más altos entre los jóvenes. Esto no ocurre por fuerzas demográficas, sino por el dinamismo de las actividades en las que se concentra una parte importante de la demanda de trabajadores jóvenes, en este caso estaríamos como factores como los eventuales desajustes cualitativos entre la oferta y demanda, desajustes por capital humano, cultura laboral, perfil ocupacional, expectativas salariales, entre otros diversos elementos. Por otra parte, otro aspecto que genera desconcierto es que la educación no parece constituir una salvaguardia suficiente contra el desempleo, ya que los altos niveles de desocupación tienen repercusión tanto en los jóvenes educados como en los que tienen escasa instrucción escolar. No obstante, cabe destacar que la educación no garantiza un empleo o un salario relativamente estable. A pesar de esta realidad, la educación sigue relacionándose en la población favorablemente con la probabilidad de obtener puestos de trabajo relativamente bien remunerados. Hablamos de una percepción ahí muy importante. Sin embargo, Marisela, por supuesto, cabe destacar que a pesar de esa percepción, el nivel de desocupación de los jóvenes que tienen una formación educativa superior y en algunos casos incluso muy superior a la de sus padres, duplican las tasas medias de desempleo actuales, lo cual es un signo de gran alerta, rasgo que incluso parece persistente. Ojo, tomando en cuenta acá que estos datos son escritos en un contexto anterior a acontecimientos como crisis de la económica y financiera de 2008 y la pandemia misma que inició desde finales de 2019. Habría que hablar además del desperdicio de recursos que supone incluso la existencia de desempleo entre jóvenes que tienen mayor calificación, la incapacidad del proceso formativo para garantizarles una inserción laboral estable o productiva provoca una frustración social severa, ya que predomina el discurso edúcate para progresar, base de una sociedad en la que la movilidad social ascendente depende supuestamente de los méritos y logros individuales. Esto, por supuesto, genera expectativas que no se cumplen. Muy lamentable, Víctor, esta realidad a la que nos enfrentamos las personas jóvenes en América Latina, donde la educación superior ya no garantiza o no parece garantizar una disminución del desempleo entre las personas jóvenes. Frente a un panorama tan desolador como este, me surge entonces la duda: ¿qué políticas económicas se proponen considerando los aspectos demográficos previstos para la población en edad de trabajar en la región? Muy importante, Marisela, referirnos a las políticas económicas que sugieren los expertos en este campo. Por ejemplo, se habla de fortalecer la capacidad de los agentes económicos, sociales y políticos para advertir los escenarios futuros en materia demográfica. Esto implica tanto identificar las oportunidades y exigencias para diseñar políticas que permitan actuar al mismo tiempo en la oferta y demanda de trabajo. En el caso de la oferta, dadas las tendencias en cuanto a la atenuación del crecimiento demográfico, la evidencia presenta la necesidad de mejorar aspectos como la calificación de los nuevos miembros de la PEA. Importante recordar que la PEA hacemos referencia a la población económicamente activa. Entonces, las políticas en esta dirección no solo posibilitan una postergación de la edad y la fecha de ingreso a la fuerza de trabajo, sino que contribuirían a una formación más acorde con los requerimientos de modernización tecnológica y a su vez la competitividad del sistema económico y social. También es relevante tomar en cuenta la demanda de trabajo, ya que la evidencia indica que ni la atenuación de ese crecimiento demográfico ni la elevación sistemática de los niveles de capital humano aseguran condiciones de pleno empleo. Más aún, en este sentido, el supuesto de que la educación y la capacitación bastan para generar una cantidad suficiente de empleo productivo,
lo cual podría convertirse desde un punto de vista político en una premisa peligrosa, ya que puede constituirse en una fuente de frustración generalizada, con una trascendencia mucho mayor que en el pasado, pues afectaría a un número más alto de personas con mayor educación. Relevante, muy relevante este punto sobre las políticas públicas que deben considerar los factores sociodemográficos para tratar los desafíos que históricamente ha enfrentado a la región. En otro orden de ideas, sabemos que la pobreza, además de ser un problema social, constituye un impedimento para el crecimiento económico. Cuando la pobreza afecta a una parte significativa de la población, merman las expectativas de ampliación de la demanda agregada, se desestimula la producción y se debilita la captación de recursos por parte del sector público. También, tal estado de privación se interpone en el desarrollo de las capacidades físicas y técnicas de la población, ya que restringe las posibilidades de mejoramiento de los atributos de los recursos humanos. En este sentido, Víctor, háblanos por favor sobre cuál es el papel de la educación, las brechas de fecundidad y la migración en América Latina y el Caribe en cuanto a los niveles de pobreza. Sobre este punto, Marisela, es crucial destacar que varios estudios muestran que los pobres están marcadamente sobrerepresentados entre los individuos con bajo nivel de educación, configurando así un factor determinante de la inserción laboral en actividades de escasa productividad y por ende de ingresos insuficientes. Hay una amplia demostración donde pese al avance generalizado de una transición demográfica en la región, los pobres reflejan una mayor fecundidad y mortalidad, así como una maternidad más precoz y migración en condiciones más adversas. Existe la convicción generalizada de que estos comportamientos desde un cierto punto son un obstáculo adicional para salir de la pobreza. Entre las dificultades que a gran escala se derivan de esta realidad demográfica destaca el inevitable aumento del porcentaje de población pobre. Es decir, además de imponer límites estrechos a la movilidad social, resulta un crecimiento demográfico más acelerado de los estratos pobres, lo que genera tensiones socioeconómicas en las sociedades. Unido a este punto, varias investigaciones sobre la salud reproductiva confirman lo pertinaz que puede ser acá la dinámica demográfica, la cual se refleja en las dificultades a las que se enfrentan los esfuerzos dirigidos a reducir las brechas de fecundidad y mortalidad en las sociedades de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, si el nivel de educación de la madre se interpretara como un criterio de aproximación para que discriminemos entre pobres y no pobres, los datos de esas encuestas nos indican que las aspiraciones reproductivas definidas en demografía como fecundidad deseada, este término importante, en ambos estratos es bastante similar. En cambio, el número medio de hijos efectivamente procreados, esta cantidad definida como fecundidad observada, esta sí es mayor en los estratos pobres. Una situación que se agudiza en muchos hogares que presentan grandes carencias para cuidar, en este caso, eventualmente niños. Cabe destacar que en la base de las discrepancias entre fecundidad deseada y observada se encuentran dos condiciones muy susceptibles de ser modificadas mediante políticas, programas, iniciativas apropiadas de corte público, privado o no gubernamental. La primera condición en este sentido trata sobre el uso de anticonceptivos modernos entre los grupos pobres. Para esto, los países se han comprometido a garantizar el acceso a medios de regulación de la fecundidad como un derecho efectivo en este caso de las parejas. El Estado debe asumir el costo, por supuesto, sobre todo en casos de gran privación de recursos. Dentro de esta noción de salud reproductiva hay una implicación de una acción material, los medios y servicios, aunada a una acción sociocultural, más sociocultural, que en este sentido hace referencia a situaciones como las políticas de educación sexual y derechos reproductivos. La segunda condición en el marco de todas estas discrepancias entre fecundidad deseada y observada, tenemos la que hace referencia a la que las personas pobres inician a una edad más temprana la actividad sexual y la maternidad o paternidad.
lo cual permite explicar por qué las personas pobres tienen mayores tasas de fecundidad en la adolescencia. Esto presenta desventajas para los grupos poblacionales en el desenvolvimiento de su vida en una sociedad moderna, y una gran cantidad de estos casos se conforman en un obstáculo para superar la pobreza a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. Por ende, la reducción de la fecundidad en la adolescencia no solo depende de la disponibilidad de servicios de salud reproductiva propiamente, sino también de medidas dirigidas a retrasar la edad de ingreso a las uniones, una mayor permanencia de los adolescentes en el sistema educativo, además de expectativas ciertas de inserción laboral para las mujeres, podrían contribuir al cambio de actitudes y a una ampliación de los proyectos de vida de los adolescentes en esta condición de pobreza. Qué importante, Víctor, eso que refieres sobre los derechos reproductivos, los cuales deben ser garantizados por el Estado, mucho más cuando se tratan de grupos vulnerables como por ejemplo los y las adolescentes. Para ilustrar esa situación podemos analizar el caso de Costa Rica, donde en mayo del 2012 se adoptó un programa nacional sobre sexualidad por primera vez en su historia. Esto, junto con otras medidas estatales, por supuesto, han logrado reducir los embarazos adolescentes, como lo podemos ver en el gráfico en pantalla. Este es un gráfico elaborado por el Ministerio de Educación Pública a partir de los datos recolectados por el INEC. De ahí la importancia, Marisela, que temas como el de embarazos adolescentes y la anticoncepción tienen que ser vistos desde una perspectiva de derechos humanos y no desde un plano fundamentalista o desde un punto de vista netamente electoral. Para terminar de responder a su pregunta, faltaría referirnos a la relación entre migración y pobreza, para lo cual es preciso hablar sobre la complejidad de esta realidad humana y destacar que su relación con la pobreza corresponde a diversos factores. Por un lado, los grupos más empobrecidos de la sociedad suelen ver restringida la posibilidad de mudarse del lugar de residencia, y cuando estas personas migran, dicho desplazamiento no parece obedecer a su propia voluntad, sino sobre todo a los efectos de una expulsión desde los lugares de origen. Entre las personas pobres destaca la migración de tipo estacional, la cual se asocia a la demanda temporal de fuerza de trabajo, sobre todo en un contexto de ciclo económico, en áreas de producción de bienes para la exportación o en sectores de la economía urbana, haciendo énfasis en áreas como los servicios y la construcción. Ese tipo de movilidad, que a veces, por supuesto, trasciende las fronteras de los países, brinda oportunidades de ingreso complementarias a las que se derivan de la inserción en las actividades de los lugares de residencia habitual. Aunque en los decenios previos a 1980 se tenía la noción que la migración campo a la ciudad era un factor que contribuía a tener mejores niveles de vida y de una mayor participación ciudadana, los indicios disponibles nos sugieren que la relación entre migración y movilidad social ascendente se hizo más difusa. Este cambio se habría agudizado a raíz de la crisis económica de los años 80 y de los posteriores ajustes estructurales que influyeron con especial fuerza en las áreas urbanas incluso. Muchas gracias por esa amplia respuesta, Víctor. Me parece muy valioso, sobre todo ese último punto que mencionas sobre las áreas urbanas. Porque en América Latina, si una realidad ha cambiado, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, es justamente la urbanización, cuya extensión es puesta de manifiesto por el alto porcentaje de la población total que reside en localidades urbanas. Incluso para la década de 1990, ese porcentaje se hizo ostensiblemente similar al que registran los países desarrollados. Gabriel, en cuanto a la concentración de personas en pocos centros urbanos, ¿cuáles son algunas de las políticas que recomienda la CEPAL para las ciudades de América Latina y el Caribe, especialmente para esas ciudades que son las más grandes de la región? Por supuesto, Marisela, hay alternativas políticas, pero advierto, no son para nada sencillas. La idea es mantener el tamaño ya alcanzado por las grandes ciudades, llámese Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, e incentivar la emigración a centros urbanos menores y ojalá cercanos. La medida
más sencilla es brindar mayor transparencia pública sobre los costos económicos de vivir en estas grandes ciudades y también de los costos del funcionamiento de estas ciudades en general, en términos de los servicios que se proveen, de los subsidios que se dan en algunos urbes, de tal forma que se incentive a las familias a migrar de esas ciudades tan grandes. Si es que en otras ciudades los servicios son más eficientes o tal vez pueden ser más económicos, hasta más sustentables desde el punto de vista de la huella ecológica. Otra medida podría ser la redistribución de los recursos públicos y los presupuestos de las grandes ciudades a las ciudades urbanas medias para mejorar sus servicios públicos en general, hacerlas más atractivas. Sin embargo, esto tiene sus dificultades políticas evidentes porque se dejaría de invertir y de gastar en amplios electorados urbanos que se encuentran concentrados, entonces esto genera pues, un gran desincentivo para los partidos políticos latinoamericanos. Otra opción es pues que las grandes ciudades empiecen a imponer algunas cargas fiscales y parafiscales a las nuevas empresas que se vienen estableciendo en estas grandes ciudades y sobre todo aquellas que generan externalidades ambientales negativas. Esto para que logren establecerse en ciudades medias. Otra opción que puede explorarse es el reasentamiento a partir de estímulos amplios como la generación de empleo y la oferta de nuevos servicios sociales en las ciudades urbanas medias. No obstante, debe advertirse que las repercusiones de estas medidas son relativamente inciertas, ya que podrían agudizarse las desigualdades territoriales existentes en estas ciudades medias. Lo cierto del caso es que a mayor centralización fiscal, más concentración de las ciudades latinoamericanas. Por eso debe fortalecerse la descentralización de los recursos, pero también el fortalecimiento de las instancias políticas a escala local para que genere un desarrollo más igualitario con los nuevos recursos, pero también utilizando eficientemente la información sociodemográfica disponible. Hay un tema en esta misma línea que también nos debe de preocupar y sobre todo ocupar. Me refiero a la distribución espacial de los estratos sociales en las áreas metropolitanas de América Latina y el Caribe. Sabemos que la población pobre se sitúa sustancialmente en sectores periféricos, alejados tanto de los centros comerciales y financieros como de los suburbios exclusivos donde residen los estratos de altos ingresos. Víctor, en cuanto a la segregación espacial en la región, me gustaría que la pudiéramos abordar a partir de dos estudios de caso. ¿Podrías entonces comentarnos sobre los casos de Santa Fe de Bogotá y Santiago de Chile durante la década de 1980? Efectivamente, Marisela, dos casos representativos para Santa Fe de Bogotá. La división podemos observar que se atenuó levemente, sobre todo durante los años 80, a raíz de tres factores principales: la interrupción de la brecha entre el norte rico y el sur pobre, puesto que algunos segmentos de los estratos medios, por una baja de sus ingresos, se radicaron en barrios del sur y sudoeste del área metropolitana. Un segundo factor constituyó la progresiva expansión de los barrios obreros sobre los baldíos en medio de zonas residenciales de los grupos de mayores ingresos. Este rebalse permitió a los pobres un acceso más directo a empleos esporádicos en actividades de servicio para los estratos más acomodados. Como tercer elemento está la política del Distrito Especial de Bogotá, la cual favoreció la regularización de las ocupaciones de estos terrenos. No obstante, se alerta en la actualidad de una reproducción espacial ampliada del esquema llamado clásico de segregación socioespacial de Bogotá, debido a que el municipio de Soacha, colindante con el Distrito Especial, ha registrado un vertiginoso crecimiento demográfico, el cual se explica por la afluencia masiva de personas de bajos ingresos. Para el caso importante, Marisela, destacar que en el caso colombiano no solo los factores económicos, sociales, laborales, culturales influyen en el desplazamiento y crecimiento de determinadas regiones. Es importante destacar la dinámica del conflicto armado, el cual ha provocado hasta el día de hoy el desplazamiento de más de 8 millones de personas, un desplazamiento forzado interno. Posteriormente, para el caso de Santiago de Chile, en el periodo de 1980, hablamos de un caso paradigmático de reingeniería social, donde los barrios de los estratos altos se conformaron en microciudades
en las que hay una variada infraestructura de servicios, lo cual hace que a sus moradores no tengan la necesidad de trasladarse a otros puntos urbanos. Este fenómeno, que podríamos llamar de enclaustramiento social, se ha extendido progresivamente a los barrios residenciales de los grupos medios en ascenso. Fundamental destacar que esto se da sobre todo durante el contexto de la dictadura cívico-militar, dentro del periodo que abarca desde 1973 hasta 1989 sobre todo, donde la política urbana se supeditó a la de vivienda, y para resolver este déficit habitacional en los grupos pobres se exigió eliminar las trabas al funcionamiento del mercado de tierras, por lo cual se decretó y se concretó mediante la expansión de la superficie urbanizable de Santiago. En los terrenos así liberados, en la periferia metropolitana se construyeron numerosas viviendas de tamaño reducido y costo relativamente bajo, y a ellas fueron trasladados masivamente los habitantes de los así llamados focos de pobreza existentes en las comunas, podría ser análogo a los distritos, en este caso las comunas de los estratos más acomodados. Este desplazamiento contribuyó a aumentar esta separación física entre espacios con diferentes contenidos sociales. Muchas gracias de nuevo, Víctor, por este profundo análisis que nos has ofrecido esta noche. Ahora consideramos conveniente profundizar un poco más sobre la población rural de América Latina y el Caribe. Jorge, ¿cuáles son algunas de las características que apuntan nuestros autores de la semana sobre este sector en específico? La población rural de América Latina y el Caribe se ha mantenido virtualmente estancada desde alrededor de 1970. Sin embargo, existen variaciones. Mientras que en los países de alto grado de urbanización la población rural ha disminuido, en otros países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay registran un gran dinamismo demográfico rural que además no ha impedido intenso crecimiento urbano. El grueso de la población rural se distribuye entre una gran cantidad de asentamientos pequeños, habitualmente de menos de 2.000 habitantes. La dispersión demográfica resultante limita las posibilidades de satisfacción de las necesidades básicas y repercute en la prevalencia de algunas insuficiencias en materia de salud, educación y otros servicios, como agua potable, alcantarillado o electricidad. Casi un tercio de la PEA rural de la región desempeña actividades no agrícolas. Sin embargo, un inconveniente para la mayoría de los trabajadores del campo es acerca del funcionamiento de las estructuras agrarias. Un factor relevante en estas estructuras está dado por las dificultades en gran parte de la población rural para acceder a la posesión de tierras. Estas restricciones, sintomáticas de precariedad social y económica, han conducido a una proliferación de explotaciones minifundarias en las cuales sobrevive una población campesina carente de expectativas de movilidad social. Por otro lado, aunque la producción agrícola de la región se triplicó entre 1950 y 1990, más del 60% de la población rural sigue en condiciones de pobreza. Además, en cuanto a la disponibilidad de tierras, los países donde es más abundante han tenido una menor capacidad de retener a su población rural. Esto hace pensar que la pobreza rural no se origina en el aumento de la densidad de la población, sino más bien en la falta de equidad distributiva. Las nuevas modalidades de organización empresarial de algunos sectores agropecuarios en América Latina y el Caribe han acentuado el trabajo asalariado y semiasalariado. Sin embargo, la mayoría de esos trabajadores está sujeta a formas de contratación con duraciones segmentadas, por lo que ha implicado inestabilidad laboral, largos periodos de desempleo y problemas para la atención de las necesidades básicas de una mano de obra esencialmente móvil. No obstante, la dinamización relativa del agro, especialmente durante la crisis de la década de 1980, ha significado la creación de mercados de trabajo rurales que atraen población urbana desempleada. Asimismo, este impulso permitió el incremento de la contribución del sector agrícola a la formación del Producto Interno. Muchísimas gracias, Jorge.
Bueno, sabemos que en las últimas décadas la migración internacional ha sido un tema relevante no solo en el ámbito de las relaciones entre los países, sino también ha sido un asunto que ha concitado la preocupación de agentes públicos y privados. En tanto vehículo de intercambio de población, de la cual buena parte es económicamente activa, uno de los aspectos sobre los que se debe reflexionar es el tema de la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos humanos. Jorge, ¿qué podrías mencionar acerca de la migración internacional? Las transferencias de recursos humanos a nivel internacional representan una forma de ajuste entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo. Asuntos políticos y de inclusión social tienen un papel relevante para determinar la dirección, el signo y la cuantía de la migración. En el plano microsocial, los desplazamientos internacionales se ven facilitados por la operación de redes sociales de apoyo, que suelen proveer medios para amortiguar las circunstancias adversas a los migrantes. Hoy en día, a nivel internacional, la movilidad poblacional encuentra circunstancias propicias. Sin embargo, la evaluación de la migración internacional y de sus repercusiones en los países de origen y de destino ha dado lugar a discrepancias. En algunos casos, tales percepciones han servido de base en cuanto a medidas de control de fronteras y la concesión de autorizaciones de permanencia o de trabajo a los extranjeros. Asimismo, estas iniciativas han despertado inquietud por la situación de los derechos humanos de los migrantes, cuya protección es consubstancial a toda sociedad democrática. También se ha propuesto concertar mecanismos que afiancen la gobernabilidad de la migración, con el propósito de acentuar sus beneficios para todos los agentes comprometidos. Asimismo, es un desafío que supone la armonización entre el derecho de las personas a elegir su lugar de residencia o de trabajo y a definir sus espacios de vida, y el derecho de los estados a normar el ejercicio de su soberanía territorial. Jorge, para ir cerrando la discusión, es ampliamente sabido que la migración internacional contribuyó a modelar el poblamiento regional a lo largo de su historia. ¿Cómo se caracteriza la migración internacional, particularmente durante el siglo XX? Durante el siglo XX se puede mencionar la emigración de ultramar, la migración intrarregional y la emigración extrarregional. La primera, originada especialmente en Europa, fue muy intensa entre el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y fue relevante en la configuración de varias sociedades nacionales de la región, por lo general en los países de la vertiente atlántica meridional y del Caribe. Si bien la inmigración extrarregional no ha cesado, aún llegan personas de otras regiones del mundo, su incidencia ha declinado por efecto de la disminución de los flujos de la posguerra y de la mortalidad y de la migración de retorno. El stock de inmigrantes fuera de la región disminuyó, desde cerca de 4 millones de personas en 1970 a menos de 2,5 millones en 1990. En cuanto a los intercambios migratorios dentro de la región, las corrientes migratorias se orientaron preferentemente a los países que cuentan con estructuras productivas más favorables para la generación de empleos, con mejores retribuciones salariales y con mayores grados de equidad social. Estos desplazamientos se ven facilitados por la vecindad geográfica, la proximidad cultural y circunstancias sociopolíticas y económicas de índole coyuntural. Durante la década de 1970, la migración interregional tuvo una destacable intensificación, ya que el número de personas involucradas aumentó de poco más de 1 millón a 2 millones de personas. En la década de 1980, y debido al impacto de la crisis, el crecimiento del stock fue más modesto. No obstante, los orígenes y destinos de las corrientes migratorias dentro de la región no sufrieron mayores alteraciones. Puede sugerirse que el escenario territorial en el que se desenvuelve la migración interregional ya está consolidado. A la par de la disminución de la migración de ultramar y del dinamismo de la migración interregional, la emigración al exterior de la región comenzó a adquirir un papel relevante. El destino preferente de esta emigración es los Estados Unidos, país cuyo stock de latinoamericanos y caribeños se duplicó entre 1980 y 1990, hasta alcanzar casi 9 millones de personas. Si bien la mayoría procede de países vecinos a los Estados Unidos, en especial de México, la presencia de nativos de otras naciones de la región es cada vez más ostensible. Otra
corrientes relativamente numerosas de latinoamericanos y caribeños se dirigieron a Canadá y en menor medida a Europa, Oceanía y Asia. Por otro lado, en muchos países de la región, la inmigración ha contribuido a aliviar las tensiones entre las tendencias demográficas, de generación de empleo y de conflictos sociopolíticos, étnicos y religiosos. Además, la inmigración de los individuos ha significado para las comunidades de origen una fuente de divisas, obtenida por medio de remesas. A su vez, los países de inmigración han enfrentado algunos problemas, como la indocumentación y el sufrimiento de las percepciones negativas frente a los costos que involucra la utilización que hacen los inmigrantes de servicios sociales subsidiados, salud, educación y seguridad social. Sin embargo, los países receptores han obtenido relevantes beneficios de la inmigración, especialmente en cuanto al aprovechamiento de una oferta de mano de obra barata o altamente calificada. Qué valioso, Jorge, todo esto que nos refieres. Definitivamente, América Latina y el mundo debe realizar mayores esfuerzos para llegar a acuerdos de carácter transfronterizo y regional, donde se garantice de una vez por todas una migración controlada y segura. Es necesario dejar de tratar la migración como un asunto de seguridad nacional y valorar las grandes contribuciones que han hecho los migrantes históricamente hablando. Finalmente nos despedimos, no sin antes invitar a nuestra audiencia a seguir actualizándose sobre estos debates mediante la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, la cual tuvo lugar apenas la semana pasada en Santiago de Chile. Recordemos que esta es una iniciativa auspiciada por la CEPAL. Este encuentro regional obedece al Consenso de Montevideo, el cual estableció una serie de acuerdos para reforzar las estrategias nacionales en relación a población y desarrollo a partir del 2014 en América Latina. Esta cuarta conferencia cobra relevante importancia ya que se estaría evaluando los impactos sociodemográficos de la pandemia por COVID-19 en la región e incluye recomendaciones de política para una recuperación sostenible con igualdad en el marco justamente del Consenso de Montevideo. Muchísimas gracias a nuestros invitados de esta noche por el análisis tan sustancioso que han presentado sobre las diversas realidades latinoamericanas. Agradecemos de igual forma a las personas que han seguido nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias también al equipo de producción que ha hecho posible este programa. Por último, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para mantenerse actualizado sobre los debates de demografía histórica en nuestra región. No olvide darle me gusta y compartir este video. Nos vemos en un próximo programa en este su canal, América Latina, un repaso demográfico.